En el ojo izquierdo le hacen un láser, le hacen un láser en el ojo izquierdo, Y cuando cuando viene viene la consulta, la presión estaba en 18 en el ojo que le habían hecho la trabeculectomía, 29 en el ojo izquierdo. Él tenía el ojo sumamente irritado por la presencia, por haber estado usando gotas para la presión durante tantos años, de usar gotas, y entonces en algún momento también inclusive en permanente le hacen una biopsia de conjuntiva para ver si realmente tenía tipo inmunológico en su conjuntiva, que por supuesto no era, era una reacción que se producía de las gotas. Y entonces viene desesperado y me dice, bueno, quiero que usted me opere, quiero no usar más gotas, y entonces ahí le propongo colocar una válvula de Ahmed. Tenía una subdeformidad, son estos glaucomas que son sumamente dañinos, a pesar de todo, él tenía una visión de 10 décimos, pero fíjense que en el ojo izquierdo ya tenía un daño bastante importante. Bueno, al día siguiente de la cirugía le coloco una válvula de Ahmed, y el día siguiente de la cirugía la presión estaba en 9 milímetros, y en la semana me dice que viene y que a través de, él dice como una pared que tengo a cada lado de mí, y cuando miro el fondo del ojo, miren lo que es ese ojo. Evidentemente hizo un flor de coroidio, que, bueno, que puede pasar como consecuencia de este cambio brusco. La cirugía se había desarrollado perfectamente bien, pero evidentemente evolucionó con esto. Lo que me extrañó de este caso es que él me dice que tiene esa pared a ambos lados, pero me dice, le digo, ¿tiene dolor? Y me dice, no, no tengo ninguno. Está tranquilo, pero esa pared me parece rara, me dice él. Bueno, este caso lo traigo para que me digan qué harían ustedes en este, qué conducta tengo después de, como consecuencia de una hipoxia por una válvula, qué hago con estos coroides. ¿Los dreno? ¿No los dreno? En Pero teoría, en teoría, si no hay, le coloco viscoelástico en casa para que está indicado para que aumente la presión un poco. En ningún momento estuvo con atalamia, o sea, nunca tuvo atalamia, tuvo mayor plana, pero nunca llegó a la atalamia. en En teoría, teoría, bueno, si el coroidio no es en perdón. beso y no hay enclavamiento vítreo, esto se debiera reabsorber y no tener problema. El problema es cuando hay contacto de una pared del ojo con la otra, que ahí se queda adherida la retina, o si hay enclavamiento vítreo, que se queda adherida también. Yo la esperaría, creo. Ok. Arturo, varias veces hemos tenido casos así que yo te los mando a vos para hacer una ecografía, sobre casos que tienen dolor asociado. Yo ya aprendí a lo largo de mi vida que cuando tienen dolor es porque el coroidio generalmente es hemorrágico. Cuando no tienen dolor, como en este caso, generalmente son exudativos. Cuando son hemorrágicos, sabemos que la única forma es esperar los 10 días hasta que se liquifica el coroidio hemorrágico y se puede drenar. Pero cuando no hay dolor, normalmente bruscos, generalmente son exudativos y se pueden esperar. Digamos, me acuerdo que cuando vi el paciente pues cuando vi este paciente a la semana, se lo muestro a Jaime y digo, yo también tengo complicaciones en mi cirugía, porque él estaba medio bajoneado con una cirugía, había tenido alguna complicación, había hecho una hemorragia. No sé por qué lo dices, yo no tengo complicaciones. Que sos alumno de Arturo, por lo visto. El paciente tiene las complicaciones.
Complicación. ¿Y si estuviste con Saldívar, Jaime? ¿Alguno haría algo diferente con este paciente? Viscoelástico en cámara anterior, le taparía el ojo, yo no sé, a veces hay que hacer con este tipo de pacientes. Yo podría, a ver, ese es un estadio posterior. ¿Se escucha? Sí. Lo que podría aprovechar el caso este es para acotar algo que generalmente digo, y es cuando uno pone una válvula, más allá de que a pesar de lo que uno haga puede tener esta consecuencia, pero el periodo hipotensivo es el inmediato, es esa semana, 10 días de la colocación de la válvula, y es un periodo crítico. A los 3 días, el viscoelástico que uno dejó en la cámara no está, y es el momento en el cual puede generarse ese grado de hipotensión importante que no amerita que esté en atalamia para producirse, o sea, con una hipotensión muy marcada, ya uno al tercer día lo tiene que estar mirando. ¿Por qué? Porque empezás a mirar la periferia a ver si empiezan a aparecer algo de coroides, y es cuando en ese momento vas a llenar la cámara anterior con viscoelástico, para evitar la hipotensión marcada. Después ya cuando está este cuadro ya establecido, cambia la cosa, porque uno puede ponerle, por supuesto, viscoelástico para minimizar la hipotensión y que esto se resuelva, pero estoy hablando de un estadio previo y es tratar de que no pase. Entonces, por ahí una válvula, la idea es que la ves a los 3 días, la ves a los 7 días y el cuadro es es otro. Más allá de que lo podés haber visto, digo por lo que ha pasado, ¿no? Y además a veces es el momento también de dar atropina cuando uno empieza a ver formándose esto. Pero bueno, después ya así estoy de acuerdo, ya es resorte de retinólogo saber si uno espera. Estoy de acuerdo en que vale la pena esperarlo ahí un poco, ¿no? Pero es cierto, minimizar la hipotensión poniendo en cámara anterior viscoelástico es razonable. ¿Vos le hacías ¿Puedo una hacer una paracentesis? pregunta? ¿Le Yo hacías siempre una lo hago paracentesis paracentesis, inferior, sí. Ignacio? Siempre, sí, por esto, porque entonces no tengo dudas. Cuando no tiene paracentesis y está muy hipotónico, es difícil ya punzarlo. Está bien, uno lo punza, pero pero no dudás. Cuando tenés la paracentesis, no dudás. Decís, ¿tengo el viscoelástico? No, ese es el único problema. Pero en el consultorio lo llenás. Cuando uno no lo hace o está pensando si va a ir al quirófano para hacerlo, ese es el momento crítico donde uno dice, no, espero, por todas las complicaciones que implica llevar al paciente al quirófano. Por eso vale la pena la paracentesis inferior. Cristian, Es perdón, la habías dicho que absoluta, ¿eh? tenías La pseudoexfoliación. paracentesis, estadísticamente, esto pasa en un 8% de los pacientes. Digamos, 10% de los que tienen válvula hacen esto, hacen una hipotensión. El resto no lo hace. Y O sea cambió que la cirugía habitualmente a Ernesto, va a ser para la otra semana. Hoy pasémosle a Pato. Hoy tengo que cambiar $, para depositar en la Silencio, cuenta. Roger. Roger, iniciate. Cristian, habías dicho que el paciente tenía pseudoexfoliación. ¿Qué dijo? No. Sí, tenía pseudofoliación, lo dijo todo. Porque me gustaría introducir también un poquito ese tema de cuánto aumenta la pseudoexfoliación, la frecuencia o no de los coroides después de una cirugía de glaucoma, considerando que los pacientes tienen alterada la barrera hematoacuosa y quizás los coroides, o sea, los vasos coroideos están más debilitados. Entonces, estos aumentos bruscos de presión, disminuciones bruscas de presión, generan que se rompan y generan más frecuentemente estos coroides hemorrágicos o mixtos, ¿no? Porque es algo que estoy viendo yo ahora en mi práctica, por lo menos. No sé, no lo encontré tan fundamentado en
bibliografía, pero la encuentro lógica, y creo que esas exfoliaciones, sobre todo esas feas importantes, genera un aumento considerable en la incidencia de coroides después de la cirugía de glaucoma. Sobre todo si llegás a la cirugía con presiones muy altas. No sé, Ignacio, si estás de acuerdo con esto. Sí, sobre todo, pero el riesgo mayor es la hipotensión, o sea, una pseudofoliación que sin hipotensión importante es menos probable, si bien está descrito, lo puede hacer igual, pero estadísticamente es mucho menos importante. Si tenés pseudofoliación y además tenés una hipotensión, hipotalamia, y el riesgo es mucho mayor que en otros casos, sí, correcto. Lógico, no, pero considerando hipotensión como ya la disminución brusca desde una presión, o sea, la diferencia con la que entras y con la que salís de la cirugía, ¿no? Después vos estás hablando también de la hipotensión que uno no va regulando, sí, con el viscoelástico post, pero sí o sí hay Sí, una me disminución brusca. parece que a la estadística de la pseudofoliación. Sí. Es cuando se mezcla, para mí, ¿no? Cuando se mezcla, los mayores problemas los he visto cuando se mezcla una patología como esta con una hipotalamia y con una hipotensión que genere hipotalamia, porque generalmente tenés hipotensión, tenés 9, más o menos, ¿no? Por eso todos tenemos hipotensión, es lo que Todos tienen buscamos, ¿no? 9, En si la no tenés cirugía. 9, por eso, pero yo no voy al 9. Generalmente en estos es cuando tenés 4, que es cuando estás con hipotalamia, tenés 4 o menos. Ahí es donde puede ser un desastre, ¿no? ¿Y cómo lo tratás? Además de ponerle viscoelástico, ¿le das corticoides a pasto? ¿Cómo tratas? Yo Sí, sí, yo le doy sí. bastante corticoide a pasto. Sí, yo Atropina, en estos corticoide, casos, pasto. yo pruebo con, por ejemplo, también un corticoide intramuscular, además corticoide muy frecuente cada hora, un prednefrin forte. Correcto, totalmente Ok. de Usa acuerdo. prednefrin fuerte y no tolf si el tolf sube más la presión que el prednefrin. Bueno, TOLS también en realidad, cualquiera de las dos. ¿Y cuál Yo es no, el rol del corticoide intramuscular? ¿Cuál es el efecto sobre el coroidio? Tengo curiosidad. Ayudar con la parte inflamatoria, que siempre la hay, y la parte más bien exudativa. pero además yo prefiero el prednefrin porque la prednisolona tiene mejor penetrancia. Hay que acordarse que esto muchas veces vas a tener un edema de córnea por la hipotensión con pliegues y penetra mucho mejor la prednisolona que el TOLF. No es así. El tolf se transforma en prednisolona después y tiene más penetración todavía que el prednefrin. Llega hasta la retina, llega, o sea que tiene mucho más penetración todavía, Mira, yo el tolf. Y puede tiene ser, no más lo he visto. aumento, y más aumento de presión. El corticoide que más aumenta la presión. Sí, ahí no estás buscando aumento de presión porque el mecanismo de la hipotensión no es ese, pero, o sea que lo que necesitas es antiinflamatorio, ¿no? Y espesar el humor acuoso, porque lo que tenés es aumento de la salida. Entonces, Ponele eh, mayonesa. sí. A veces estos tenés otra cosa interesante y es que el tubo, si está bastante cerca del iris, se tapa con la hipotensión, se tapa, con la hipotalamia se tapa y ahí te soluciona el tema. Y no hay que destaparlo porque a veces uno se apura y lo destapa y lo tenés que dejar ocluido al tubo por el iris y después cuando tenés cámara se desobstruye solito. Si tienen un caso así y tienen el iris que se mete, déjenlo tranquilo. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, digamos que es Y otra adicional. cosa que me generó también dudas que mencionabas, Cristian, era el tema del dolor, porque hasta donde yo vi con mis pacientes no es que andan con dolor permanente, ¿no? Con estos coroides, sino que lo hacen solamente en el momento que desprenden la coroides, ahí tienen un dolor fuerte, que a veces lo asocian al dolor posquirúrgico o a otra cosa, pero una vez que se desprendió ya está, no les duele más en ningún otro momento, están como si nada. Es como un dolor repentino, brusco, que aparece y se va. Así como llega, se va en pocos segundos. Entonces Sí, yo eso no lo tomaría como un marcador claro, de nada. estoy de acuerdo con Agus que el dolor es por la brusquedad, es por el estiramiento de los nervios bruscamente, no por la cantidad, ni por el tamaño, ni nada. Hay pacientes con un desprendimiento completo
que no les dolió nunca. Por otro lado, ni me fijo en eso porque tengo el ecógrafo, lo prendo y listo. Sí, puede tener razón Cristian en que cuando es hemorrágico, yo he visto en exudativos así, no he visto demasiado dolor. En hemorrágicos por ahí uno ha visto más, ¿no? Pero puede ser No hay casualidad. tanto, no hay tanto dolor porque no es tan brusco. El Exacto, eso es lo exudativo que iba a nunca es decir. brusco, El seroso es más paulatino, el hemorrágico es más claro. brusco. Pero el Claro, pero hemorrágico aparece y puede se va ser el dolor, ¿o paulatino. no? Es como que Sí, aparece y se va, no es que queda sí, doliendo. se va en pocas horas, se va, en poco rato se va. Ah, a mí me lo han descrito los pacientes como algo, me estaba poniendo la gota y sentí un dolor fuertísimo, pero ahora estoy bien, doctora, no pasó nada, me dicen, y vienen y ahí está el coronavirus. Yo les quería Bueno, preguntar a Agustina o Cedeo, a ver, según tiene experiencia con estos nuevos implantes que están sacando ahora, esa válvula de Paul que te preguntaba ayer Agus, que en teoría reduce este riesgo de hipotensión inicial. Si alguno lo ha usado o sabe algo al respecto, o si han escuchado en los congresos algo. Bueno, te dicen eso, pero a ver, primero no hay tanta experiencia con esta válvula como con las otras, por supuesto, y yo creo que cuando la haya van a tener los mismos coroides que las demás, o no. Es una válvula, es un dispositivo de drenaje no valvulado que tiene un plato un poco más grande que la válvula de Ahmed, más chica que la válvula de Barbelt, y tiene una luz del tubo más chica que los valvulados, no, que todos en realidad, que todos los tubos, pero sin ser valvulada, y uno tiene que dejarla enhebrada en la cirugía con una sutura reabsorbible. O sea que en principio es similar a la de Barbell, pero con una luz del tubo más chica. Y con eso dicen que controlan los coroides, pero también deberían controlarse con la valvulada más que con una no valvulada, por más que tenga la luz más chica y esté enhebrada. O sea que en la lógica para mí va a ser similar el resultado, debería ser bueno, pero similar, no creo que eliminemos las hipotensiones o los coroides. Hay que probarla, ¿no? No sé, Ina, lo si que me vos querés. gustaría remarcar es que cuando uno tiene un coroideo hemorrágico, normalmente deja una lesión retinal importante. Hay ojos que han quedado consecuencia de un coroideo hemorrágico post-válvula. En cambio, los coroideos exudativos, normalmente la recuperación de la visión suele ser muy buena y la retina no se afecta. Yo no sé si ustedes coinciden exactamente con lo que le estoy diciendo. Es cierto que los coroideos hemorrágicos los he visto mucho más en ojos muy miopes, o válvula, o les he hecho una trabeculectomía, y son ojos que ya están bastante pilar y de la retina como consecuencia de la miopía. Así que, bueno, quería tocar ese tema también para ver qué experiencia tienen ustedes. Yo estoy de acuerdo con eso. Es cierto que los coroides serosos nunca me preocupo demasiado por la visión. Los coroides hemorrágicos es muy relativo. También es cierto que algunos de ellos han hecho una hipertensión tremenda porque se rompe alguna arteriola y la presión intraocular por un rato por lo menos pasa a ser el de la arteriola, o sea, pasa a ser 60 o algo por el estilo. Entonces, por eso el dolor también. Entonces, habría que ver si no es eso, el aumento brusco de presión en un ojo ya dañado. Pero es cierto que algunos pacientes de estos no recuperan visión o recuperan muy poca. Ok. Bueno, este caso, así estaba 16 días después, el coroidio desapareció solo. Le había puesto gotas de prednefrin forte cada 2 horas y él me dijo que la pared se fue alejando, alejando hasta que recuperó. Fíjese que todavía ahí se ven como pequeños pliegues que quedaron en la coroides, alrededor de la mácula, pero recuperó una visión muy buena. Por eso me pareció interesante traer este caso, porque simplemente por las características del coroidio lo dejé estar, no le hice absolutamente nada más que las gotas de corticoides, lo controlé un poquito más seguido ciertamente, pero se fue reabsorbiendo y este es el posoperatorio a los 16 días sin haber hecho más que gotas de corticoides. Bueno, Jaime va a Miramos. presentar un caso ahora. Stephanie.
Bueno, buen día. Esperen un segundo. Bueno, este es un caso de un paciente de 72 años de edad que tiene como antecedente hipertensión arterial y consulta por disminución de la agudeza visual de 3 semanas de evolución. No tengo una foto del fondo de ojo, pero bueno, el paciente tenía visión de cuentadedos en el ojo derecho, que era el ojo que tenía disminución visual, y 10 décimas en el otro ojo. Tenía presión de 16, era fáquico, y en el ojo derecho tenía un desprendimiento de retina que comprometía la mácula y tenía pliegues retinales por una PBR. Entonces se decide hacer una facovitrectomía con colocación de aceite el 16 de mayo, y en uno de los controles, el 28 de junio de este año, o sea, 6 semanas después aproximadamente de la cirugía, concurre a la consulta, o al control, ya lo veníamos siguiendo, presenta este cuadro. Entonces, frente a este cuadro, la pregunta es, ¿qué harían? Porque ya tiene 6 semanas de operado, está la mácula aplicada bajo aceite y tiene una visión de 5 décimas. Entonces, bueno, aquí escucho opiniones. Evidentemente es una PBR y en nuestra experiencia, cuando aparecen estos pliegues posteriores a una cirugía, siempre me acuerdo que Relia Sibonovich nos decía por lo menos esperar un mes y medio, para que se asienten esas membranas que se producen para después entrar y poder quitarlas y no apurarse demasiado, sobre todo si la mácula está aplicada. Si la mácula no estuviera aplicada, la indicación creo que es diferente, pero no sé qué piensan ustedes. Sí, creo que coincido en que va a haber que operarla sí o sí, pero no me apuraría si la mácula está aplicada y no parece estar avanzando rápido el desprendimiento. Por otro lado, me llama la atención que pareciera que tiene isquemia en la periferia. ¿Es diabético o alguna otra cosa? Porque tiene unas hemorragias, hay una microhemorragia en toda la zona temporal superior y nasal. ¿No será, no tiene una isquemia o algo así? Sí, o sea, y si tiene isquemia, no lo sé efectivamente porque no tiene un California, pero sí, parece ser una trombosis de mi retina superior. En la parte inferior no tenía Claro, hemorragia, control postoperatorio, claro. así que bueno, por eso tiene el Bueno, láser hecho ahí en la imagen. para pensar en antiangiogénicos también, porque en una de esas lo que tiene ahí abajo podría tener algo neovascular, ¿no? Y ahí las proliferaciones son peores y más rápidas. Sí, pero no tenía hemorragias en la hemirretina inferior, pero sí, podría ser, Ah, podría sí. pensarlo, digamos, pero sí, efectivamente las hemorragias estaban solamente en la hemirretina superior. Yo le decía a Jimmy cuando me mostró este caso que a veces es útil hacer OCT porque por ahí tenés un desprendimiento plano de la mácula y eso te apura a operar estos casos. En este caso se ve bastante claro que llega hasta la arcada, pero otras veces no es tanto y la OCT es un buen elemento para apurarte o no en la cirugía. Buen punto. Y Buen punto. la pregunta también es si en caso, o sea, muchas veces estos pacientes terminan con una retinectomía y terminan con aceite de vuelta, entonces, bueno, termina siendo unas historias largas. Entonces la pregunta es si alguno de ustedes, en caso que no avanzara, lo dejaría así. Y obviamente van a tener que seguirlo porque seguimos dentro del periodo de que puede seguir proliferando, pero a ver si alguno de ustedes diría, ok, podría dejarlo así como está o me gustaría que la retina quede aplicada. Depende un poco de la Jimmy, agudeza visual, me parece. Pero con 5 décimas, con un DR que puede estar avanzando, o sea, podría ser que lo deje a la larga, pero poco probable. No, pero mi No me pregunta Jimmy, es, animo, la, no me la animo a pre- sacar el silicón y por la- casualidad. la pregunta es, probablemente le tengas que hacer una retinectomía, probablemente el aceite de silicón se lo tengas que volver a colocar, probablemente la Sí, sí, visión no sí, cambie y no mejore de 5 décimas. Entonces la es pregunta es cierto. un poco sí.
Bueno, tiene 72 años, está borderline. Si tuviera 80 no lo operaría de nuevo, es cierto. Buen punto. Ok. Ah, perfecto. Mirá, Bueno, mirá, Jimmy, sí, yo te cuento, ya está muy elevado el desprendimiento, o sea, está muy cerca de la arcada, pero nosotros cuando vemos así, lo rodeamos con láser para cerrarlo un poco y a veces aguanta el láser o no, pero muchas veces nos da tiempo a ver cómo evoluciona. Nosotros también lo esperamos, pero yo le haría dos o tres disparos o líneas de láser, si se puede, para frenar un poco el desprendimiento o sellarlo. perfecto. Cuando es por ahí un poco más periférico, decías. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la cuestión Jimmy, es, tengo una pregunta, pues me confunde. ¿Puedes poner la foto de color una vez más? Esa línea negra que se ve al costado, ¿no es el meñisco de aceite eso? es el aceite. O Se sea, refiere. el aceite no estaba llenando completamente el ojo acá. Y no, le da la Está. respuesta rápida, pero Porque yo no en ese caso tenés más chances que te progrese más el desprendimiento y te llegue más tempranamente a la mácula. Entonces lo seguiría más de cerca todavía. Si estuviese totalmente lleno, sabes que el aceite te va a contener un poquitito más también. perfecto. Bueno, mirando un poquito, esto es un review de PBR. La incidencia en las cirugías es aproximadamente un 5 o un 10% en los desprendimientos de retinas primarios y generalmente la gran mayoría es en el primer mes o las primeras 6 semanas. El momento preciso de cuándo reoperar, que es lo que estábamos hablando, es controversial, pero se sabe que las membranas se desarrollan entre las semanas 6 y 12 después de la cirugía. Esto sí me pareció interesante, que no había diferencia en la incidencia según el calibre que se usara. Y en cuanto, no lo anoté, pero hablaba de una incidencia de PBR bastante mayor en los pacientes operados con buckling que con vitrectomía. Esto es interesante como para tener en cuenta, rescaté que en una cirugía primaria, si se ve PBR anterior, está bueno hacerle un peeling de membrana limitante porque se vio que disminuye el riesgo de la PBR posterior. Otra cosa que me llamó la atención también es y quería saber qué opinaban ustedes, es el tamponaje interno, que no hubo diferencias anatómicas después de la cirugía de desprendimiento de retina primario, o sea, PBR post desprendimiento de retina primario entre el C3F8 y aceite de silicona. Mi pregunta es, ¿todos ven una PBR? Obviamente, quizás no tan avanzada. ¿Y hay alguien que o suelen elegir C3F8 antes que un aceite 1000 o...? Personalmente, la decisión del aceite o el gas habitualmente es intraquirúrgica. Por supuesto que un paciente que ya tuvo 3 desprendimientos en mis manos con PBR, voy a elegir aceite siempre, pero muchas veces no estoy decidido hasta el momento. Si la retina es muy rígida, tengo que hacer retinectomía, etcétera, voy a ir por aceite. Y no tengo mucho complejo en usarlo y en dejarlo de por vida si hace falta. Esa elección entre aceite y gas C3F8 es típicamente yankee, y de hecho me acaba de llamar una paciente anoche que estaba en Miami, tenía un desprendimiento de retina y le dijeron que de operarse ahí le iban a tener que poner gas y no iba a poder viajar en avión durante 2 meses. O sea, si vas a tener el aceite durante 2 meses y vas a tener al paciente posicionado durante 2 meses, bueno, solamente los sajones se aguantan esto, los latinos no lo aguantamos, así que creo que la indicación es aceite de silicón, sin lugar a dudas. Con una PBR me parece que te jugás mucho colocando solamente gas. Ante la duda, silicón. Y como decía Cristian, me toca un paciente de Ushuaia, le pongo silicón, no le pongo gas. Hey, Pasa bonito. pregunta, yo soy, no hago retina, pero los de los PBR no suele ser inferior, o sea que el gas no haría demasiado efecto. Sí, ¿Cómo, por cómo? eso el posicionamiento, ¿no?
Cuando es inferior, lo ponen realmente boca abajo durante 2 semanas o más, y eso es, bueno, estás creando un enemigo en un paciente. No, el tema es que el gas llena muy bien el ojo, Bueno, perfecto al día siguiente, pero en 2, 3 Estás días ya muteado, hay un Artur. menisco inferior. No, no estoy muteado, ¿eh? Supuestamente no estoy muteado. Pero el problema del gas es que al pocos días ya tiene un menisco inferior igual que el silicón. Entonces, si tiene que estar lleno, tiene que estar lleno con silicón también. Si no, también con silicón tenés que posicionarlo un poquitito. bien. Bueno. Y después, bueno, que hablaba del éxito anatómico, que ya ven que es bastante variable, entre 45 y 85%, varía demasiado entre estudio y estudio. Obviamente, esto ya es muy cirujano dependiente, por eso hay tanta variación. Y la agudeza visual era éxito a partir de 0.025, o sea, bajo, pero bueno, es entendible. Bueno, y después esto simplemente lo puse a modo de información para algunos. Obviamente los factores preoperatorios, el único que es modificable es el tabaquismo. Cualquier inflamación o retinitis es predisponente también a lo mismo. Las hemorragias, la faquia, los desgarros que tienen más de 1 hora, los desgarros gigantes también, y obviamente que tenga PVR. Y durante la cirugía, los DR coroideos, el exceso de láser, las hemorragias, y no poder tratar correctamente un desgarro. ¿Quería presentar otro caso? ¿No? Sí. Bueno, y después yo tengo otro caso, es un hombre de 75 años, sin antecedentes de relevancia, que consulta por un mes de evolución de un cuadro de un glaucoma agudo en el ojo izquierdo que estaba siendo tratado, o ya había sido tratado con un IP, y vino a la consulta con medicación máxima tópica y diabo. El ojo derecho normal, con 9 de visión y 9 décimas y 13 de presión, y en el ojo izquierdo veía 2 décimas y tenía 29 de presión. Esta era un poco la biomicroscopía. Era un paciente que tenía, bueno, primero tenía dolor, lo más importante, tenía edema corneal, tenía pliegues, tenía sinequias anteriores, casi 360, menos en hora 12 y en hora 6, tenía sinequias. Tenía sinequias posteriores también, rubiosis un poco, y tenía catarata, como se ve también en la foto. Entonces, decidimos, se lo muestro a Pato al caso y me dice, ¿por qué no le hago una topo y en realidad una paquimetría para ver el grosor de la córnea, a ver qué tan matizada está? Y efectivamente le pedimos una paquimetría y tenía, fíjense la diferencia, una córnea de 580 comparado a una córnea del ojo sano de 500, 510, o sea, tiene casi 70, 80 micras de diferencia entre un ojo y otro. Entonces, frente a este caso, a la presión alta y bueno, a que tenía la retina aplicada, ¿alguien de ustedes tomaría alguna conducta en especial? ¿Alguien haría algo? ¿Qué harían? Tienes que operar la catarata. ¿Es un cierre angular Bueno, medio obviamente tenemos que operar facomórfico, la Jimmy, catarata, como sí. para hacerle una faco? Dice Cristian acá, que está muy bien. ¿Qué tipo de cirugía harían? ¿O qué harían distinto a una faco normal, convencional? Ah, distinto a una faco. Ah. Yo le haría una EXE. Yo creo que después un poco la dureza del cristalino podría ser un poco más cuidadoso, capaz de usar o sea, hacer más pausas con viscoelástico, o usar un viscoelástico que dure un poco más, tipo un Hilon, una cosa más, o un Viscoat, pero aparte de eso, creo que, o capaz, O no mucho más que eso. o el viscoelástico ese que tiene sorbitol. Yo tuve un caso, ¿te acordás, Pato? Con la córnea en 600 micra, ojo único. Y ese visco me sirvió bastante para la cirugía. Era un post uveitis y anduvo bastante bien.
¿Alguien le haría anestesia a este paciente o le harían faco? No, yo lo que creo es que tienen que evaluar cuando vas a la cirugía, porque muchas veces sacando el epitelio de esa córnea ves muchísimo mejor, porque tiene un edema secundario por la presión alta y por la descompensación que tiene. Entonces, yo iría a la cirugía pensando en poder llegar a hacer una extracapsular, pero Y me- antes vería de sacar el epitelio porque estoy seguro que va a mejorar mucho más la visión y en estos casos sí haría una tinción de la cápsula anterior para poder trabajar mejor si realmente se da la posibilidad de una FACO directamente. Le puedes Eh, pasar un poco de manitol también a ver si baja la presión y se baja el edema. Sí, pero yo creo que si quieren, el problema no es cómo vamos a ver en la cirugía, eso sí, le sacamos el epitelio, hagan lo que quieran, el problema es si va a aguantar la córnea. si no aguanta, para eso estás vos. Claro. Igual yo No aguanta para encuentro eso. mucho más sencillo, encuentro muchísimo más sencillo tener glicerina. La glicerina te va a limpiar totalmente ese edema durante suficiente rato como para hacer una FACO. La verdad que es súper sencillo eso. Yo he hecho panfotocoagulaciones con glicerina, he hecho un montón de cosas con glicerina, no es ningún problema y es rápido. La ¿Vos tenés, otra, glic- vos tenés glicerina en el quirófano, Arturo? No, pero tengo acá, así que puedo llevar. Ok. Yo la para otra robarte cosa es nada más. que habría que ya pensar en llevar, en utilizar dilatadores de la pupila, ¿no? Ganchitos de entrada, porque esa pupila no va a estar bien. Y aunque esté bien con un iris tan así, tan grueso y edematoso, ideal ya pensar en dilatadores de pupila. Y como dijo en el chat Peralta, pensar en antiangiogénicos si es que tiene rubiosis, no alcancé a oír eso. Bueno, efectivamente hicimos FACO. Gracias. Hicimos la FACO. Lo que hicimos, a diferencia, en vez de lo que decía Saúl del manitol, en vez hicimos una vitrectomía central para bajar y potenciar un poco el ojo. Y con eso pudimos trabajar un poco más tranquilo. Bueno, rompimos las sinequias y obviamente llenamos la cámara anterior con viscoelástico para ver si tenía una buena dilatación y la verdad que estuvo bastante bien, no necesitamos ganchitos. Después de tener la cápsula, pudimos hacer la Rexis normalmente, una cápsula que estaba por ahí un poco más pegajosa que de costumbre, pero la verdad que la cirugía la pudimos hacer bien, mucho mejor después de sacar el epitelio. Así que bueno, la FACO por suerte anduvo bien, no hubo ningún altercado. Pusimos la lente intraocular en el baño, eso como cualquier otra cirugía, y la verdad que anduvo bien. Y el paciente, en el posoperatorio, el preoperatorio era de 2 décimas, el posoperatorio por ahora está en 5, la presión sigue alta, obviamente porque no le hice antiangiogénicos, obviamente por la rubiosis, por el comentario está perfecto. Lo que no logró ver bien todavía es el fondo de ojo. Sí se ve que el nervio no está muy excavado, así que la visión es o por un problema en la retina que todavía no se alcanza a ver bien, o evidentemente es por la presión que hizo daño. Pero el pre y el post, ahí se ve un poco cómo quedó. El edema está mejor, era un edema también muy epitelial, aunque los pliegues que tenía también en el preoperatorio, que en la foto pre-cirugía no se observan, no están en el posoperatorio. ¿Tiene sentido hacer un conteo de células endoteliales antes de una cirugía de este tipo? No sé qué experiencia tienen ustedes, yo no tengo experiencia en eso. En mi opinión es para poder echarle la culpa al paciente nomás. Desde el punto de vista clínico no creo que tenga mucha utilidad porque igual intentaría hacerlo sin el injerto. Sí, Pero, no, y además Con el desde el edema de punto de córnea no vas a poder vista hacerlo. de la funcionalidad de la córnea, eso sí es algo que estuve leyendo bastante, ahora he puesto algunos papers que me pasó Pato. Todos los métodos de recuento endotelial nunca son clínicamente
no se correlacionan con la clínica. Muchas veces pueden tener islotes según qué pedazo de la córnea se agarre, entonces no tiene mucho sentido. Lo que sí se usa es el grosor corneal, efectivamente, la paquimetría, y no solamente el centro de la córnea, sino también los promedios de las paquimetrías distintas que se pueden tomar con unos o una tomografía. Así que, porque antes se usaba solamente el grosor corneal central, el CCT, y actualmente el CCT, se vio que el CCT inclusive se puede correr del centro de la visión según la patología que el paciente tenga, por ejemplo, en los casos de distrofia de Fuchs. Así que no es útil el recuento endotelial. Correcto. Claramente Jimmy, no es y útil, y ya otra se cosa vio que más. no es útil, sobre todo los automatizados y los semiautomatizados. En Estados Unidos, que yo lo presenté en el Ateneo que di de distrofia de Fuchs y catarata, en Estados Unidos, con todos los centros serios que se jactan de tener un servicio de imágenes adecuado, tienen gente que cuenta, digamos, personalmente va contando las células. Eso es el método manual, que es el único que es fidedigno y que se correlaciona con la clínica. Aparte, Pato, tenés el un método problema. manual. Tenías el epitelio mal, y con el epitelio mal, los recuentos endoteliales andan muy mal. Tienen un valor que es totalmente incierto. Salvo que use glicerina. O sacar el epitelio sería mejor. Igualmente lo que dijo Jimmy es muy cierto, que los recuentos endoteliales sirven nada más por un tema médico legal y no por un tema de fisiología corneal. La fisiología corneal la medimos con la paquimetría a lo largo del día, digamos. No se toma una sola paquimetría. Se fija la diferencial que hay mañana-noche y ahí uno tiene una idea más o menos de la fisiología endotelial, cómo está funcionando. Y después, si miran la foto de la izquierda, se ve perfecto que tiene como precipitados queráticos del lado, al menos del lado de la derecha de la imagen, tiene pigmento, o no sé si son precipitados o inflamación en el endotelio. Así que otra razón para que sirvan menos todavía. Mira, había dejado estas dos cosas acá. Bueno, muy bien. Anduvo bien el paciente, bien. Estos eran los papers que le decía. Después vino. Y no se lo habrá hecho. Leí, de hecho, Que vienen a buscar el informe. puede ayudar un poco más, pero el tema de la facultad. Mándamela para la trave. Infantil, ahí está, O sea, mira. si está con la presión, si permanece la presión alta. Viviana y Agustina, por favor, ¿se pueden mutear? ¿Algo que decir? Es un quilombo esto. Sí, sí. Me muteé, Dario, académico. ¿Alguien me escuchó? No, ¿Me escuchan? Todos escuchamos. Todos te escuchamos. Yo acá estaba diciendo que me la manden después para la trave, porque si sigue con la presión alta después de la lancectomía, quiere decir que ese agudo lo hizo de casualidad, pero que ya venía haciendo cierres angulares crónicos y le quedó el trabeculado tronado, digamos, si ya sigue con la presión alta persistente post-lancectomía. Pues si fuera solo un agudo facomórfico, ponele, le sacas el cristalino y ya vuelve, ya regulan de vuelta en 12, bueno, hizo el agudo que lo salvó del glaucoma. Pero probablemente ya venía haciendo de antes y ya tiene un glaucoma crónico de ángulo estrecho puesto de cajón y que seguramente después se va a tornar rebelde para el tratamiento. Yo estoy pensando más en eso que en la córnea desde que empezaste casi. Agus, ¿no empezás con una válvula directamente o le haces una trave? No necesariamente, depende de la escuela. Tenía entendido, claro, tenía entendido, por ejemplo, en el Bascom Palmer y en muchos lados, en estos casos directamente la primera elección es la válvula. No, no necesariamente. De hecho, hay muchos casos en los que se elige hacer una facotrave, una combinada, si pensás, si ya sospechás un crónico y facomórfico, necesitas atacar las dos cosas, se puede hacer una combinada facotrave. Facoválvula también, pero no es una indicación sine qua non de hacer válvula. La verdad. Una pregunta. Yo personalmente voy a válvula, siempre. Sí, sabemos eso, pero bueno, eso es personal, no es porque sea algo que sea así que tengamos que hacerlo. Sí, es por elección, está bárbaro. ¿Vos sabés la diferencia normal? Lo que se vio que la trave tiene mayor riesgo digamos, de fracaso, y la válvula, que aparenta ser más agresiva de entrada, tiene mucho mayor índice de éxitos, ¿no?
Mirá, si estás sospechando una disfunción endotelial, el tubo, por ahí te lo podés evitar y por ahí podemos discutirlo un montón de tiempo, ¿eh? No es algo que tenga que ser sí o sí la válvula. Lo podés elegir si tenés amenaza endotelial, por ahí al revés, preferís la trave, puede fallar, las dos pueden fallar, pero bajo ningún concepto está Buenos días. negada la trave en estos casos, ¿no? Agus, te hago Ahí una hay que pregunta. mutear a alguien más. En muchos de estos casos me los mandan con la válvula puesta y como le tengo que hacer un endotelial o le tengo que hacer un trasplante penetrante o lo que haya que hacer, me preguntan si me ponen el tubo por detrás, en la cámara vítrea, obviamente con una vitrectomía posterior y todo bien vitrectomizado. ¿Qué opinas de eso? Es válido, es otra opción también. Me parece un poco mucho, o sea, innecesario. Yo iría por la trave directamente. Pero todas las opciones que me estás diciendo son válidas. Bien, perfecto. Pero bueno, lo que yo quería acotar era eso, que seguramente tenga un glaucoma crónico de ángulo estrecho y que haya que hacer algo más adicional para controlar esa presión. Y ahí dejo mi comentario. Pero si estamos hablando de un glaucoma neovascular y ahora que ya le operaron la catarata, ¿no deberíamos estudiar la retina? Perdón, esa parte nunca la escuché. Si es un neovascular, claro que es una válvula, ¿No perdón. deberíamos estudiar la retina y a lo mejor hacer una panfotocoagulación? Pues seguramente haya tenido una trombosis. Nunca escuché la parte de la neovascularización, pido perdón, pensé que... Presta atención. Esto claro que es para válvula. Pido disculpas. Creo que ahí, antes de decidir la válvula, está lo que había dicho Mario Peralta, o sea, ponerle un antiangiogénico, vas a tener el mismo efecto sobre el glaucoma que hubieras tenido haciéndole una panfotocoagulación, y en 2-3 días te vas a enterar si baja la presión o no baja. Yo he tenido glaucomas neovasculares que le haces una inyección y se va el glaucoma neovascular, desaparece. Si es reciente, desaparece. Si es antiguo, obviamente no. Entonces no pondría una válvula sin saber primero si responde o no al antiangiogénico. Creo que No, yo pido disculpas a todos, nunca escuché la neovascularización, cambia toda la conducta. Yo pensé que estábamos hablando de un facomórfico puro que había Estás hecho un pelotudeando, agudo. Agustina. No, porque fui a llevar a los chicos al colegio y me perdí unos 5 minutos ahí. Pido perdón por esa parte. Pará con el bullying, Emilio, que estoy acá. Estos últimos 10 minutos de discusión fueron al pedo. Bueno, sumé un poco de discusión, que siempre es interesante. Pero, Yo estoy en la misma, yo también me perdí la neovascularización. Perdón, puteen, Disculpas. tranquilo. Deja de pelotudear, Ignacio. ¿Y por qué no la dejamos a Viviana, que quiere hablar hace media hora y no la dejan, pobrecita? Me hubiera metido antiangiogénico de entrada, entonces en la FACO nomás. Sí, una cosa interesante que dice Ina, que a mí me pasa, que pasa y es verdad, es que con un neovascular, si uno opera la catarata y no ve el neovascular, ese ojo felizmente se incendia, es imparable. Creo que hay que hacer algo en el mismo momento del neovascular. Es correcto, sí. Por eso yo me perdí con el neovascular. Bien. Vivi, tu momento, Vivi, aprovecha ahora, dale, que se cayó su Gracias, Emilio, gracias. No, mira, en realidad era para preguntar con el tema del recuento, que me quedé con eso. A ver, los aparatos automáticos te sacan como una foto y está bien, puede ser que hay zonas distintas de otras, pero ¿hay alguna posibilidad de que, o sea, yo lo que he hecho algunas veces es como ir dibujando las células que veía, como para tener una idea, porque me daba 0 y en realidad yo veía que había algunas células. Pero fuera de eso, la otra pregunta importante es esta. En la paquimetría óptica, en un ojo en el que la córnea no está transparente, ¿funciona igual que la ultrasónica? Contestale vos, Pato. Cri. ¿O querés que le conteste? No, de los papers que leí ayer, perdón. Efectivamente no mide lo mismo, excepto algunos aparatos en especial que no me acuerdo, pero sé que el Samsung estaba ahí y no sé si algún otro. Miro para allá porque está Pato ahí, que está haciendo el otro. Pero efectivamente la medición no es exactamente la misma cuando hay edema epitelial. Hay una diferencia, pero no es que sea incorrecta, es diferente. Como que hay una, creo que eso es quería saber. la ultrasónica, me parece que da sistemáticamente siempre menos o más, pero como que se Yo relacionan creo bien. que siempre más.
La Siempre más óptica, por lo que yo he visto. la Yo mostré en ultrasónica el siempre último da Ateneo, menos. los Ah, automatizados no menos, sirven ok. directamente. La ultrasónica O sea, da 15 a 20 micras los menos por el semiautomatizados se puede epitelio. llegar a discutir. Ok, Pero los automatizados no sirven. O sea, tomar perfecto. conducta no tiene sentido por un automatizado. Ok, gracias. Les hago una consulta, a ver si uno hubiese hecho algo distinto. De la cirugía que mostró Jimmy, en ese caso que ya estás haciendo la facu, ya le pusiste un trocar, ¿a uno no hubiese hecho también una vitrectomía y hacerle un láser si era un neovascular en el mismo momento? Ya que estamos. Yo coincido. Pero no se veía bien, o sí se veía como para hacer un láser. No, le había sacado el epitelio, así que por ahí, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se veía en ese momento. Y no deberíamos hacer, como dijo el doctor Peralta, un antiangiogénico antes de la cirugía. Sería lo lógico. En eso De también todos estoy de modos, acuerdo. Con la presión en 30 sin poder bajarla, no lo hubiese hecho un antiangiogénico antes. ¿Por qué no? de todos modos, Subir un poco más la presión con el antiangiogénico. Le haces una punción de cámara anterior, ningún problema. O sea, lo hemos hecho muchas veces y responde Tenía muy sinequias bien. anteriores. Casi 360. Ah, tenía cine. Bueno, no sé si me cambia mucho realmente. Esas cosas no las miro, si no le hago conioscopía no me entero. No. eh, Estaba pegado el iris. No era que no lo podías ver. O sea, no tenía cámara casi. Yo lo de la vitrectomía realmente no lo pensé porque preferí primero hacer la faco para bajar la presión y bueno, después lo veré. perdón, lo otro que podés hacer si no es terminar la faco y si podés ver un poco para adentro, no lo suficiente para la vitre, es ponerte el casco del indirecto, el láser con el indirecto y con eso se ve. Y nosotros hemos hecho panfotos en pacientes con diabéticos a los que le sacás la catarata y tenés idea que adentro va a ser un desastre y efectivamente con eso pueden dar. Yo lo decía Jimmy porque Si fuera un desastre realmente, con una faco a través del indirecto tampoco sería muy... sí podría ser una... He hecho... Perdón, la panfoto dije, no la hernia. faco. No, pero la panfoto a través del indirecto, cuando has hecho prematuros, por ejemplo, es fácil. Esa es fácil. Jimmy, yo acá lo decía, pues en este caso vos lo haces la faco y después vas a volver a tener un montón de edema de córnea, entonces después se te va a hacer muy difícil hacerle la panfoto ahí en el corto plazo. Entonces creo que cuanto antes la hagas, aprovechando ese momento, puede ser una buena chance. Sí, y por experiencia de esperar al día siguiente para hacer la panfoto, un paciente que le raspaste la córnea, no es tan raro que al día siguiente tenga pliegues de córnea, aún sin epitelio, puede tener edema. Por eso, aunque parezca estúpido, insisto en la glicerina y no tanto en el raspado. No es malo la glicerina, sobre todo en el consultorio. Bueno, llévala al quirófano así la podemos usar, Arturo. Arturo vende glicerina para todos. Claro, con descuento. $2 por gota. Bueno, fin. Mario Peralta quiere preguntar algo, me parece. Mario. Muy bueno, Jimmy, el Ateneo de Glaucoma. Tenía que agarrar un poco de retinólogos, un poco de glaucomatólogos y hacerlo cagarse aparte. Lo logramos. Me despertaste a la fuerza, Jimmy. Perdón, Sí, pero Jimmy, no yo prestaste quería atención decir algo, igual, así que pantalla a los quería chicos de gancha. en favor de Arturo, la glicerina es un arma que tenemos que tener en el quirófano siempre. Yo la uso a menudo y siempre hay que tener glicerina para esos casos en los cuales hay mala función endotelial y uno con la glicerina ayuda a deturgir la córnea y a ver un poco mejor. Pero también hay que diferenciar algo que es muy importante, que es cuando el epitelio
ya está desnaturalizado, ya no está vívido y está opaco. Entonces, por más glicerina que le pongas, si el epitelio está opaco, va a seguir mal la visualización, por más que uno deturja la córnea. Entonces hay que diferenciar, cuando el epitelio está mal, ya la glicerina es como que le va a costar un poco más. Ahora, si tenés el edema estromal, la glicerina es ideal. Y de hecho, hay que tener glicerina y hay que tener una lente de contacto terapéutica para estos casos, para que el paciente ya se vaya con una lente de contacto terapéutica después de operado. Eso es un arma que hay que tener siempre en el quirófano. Escúchame, ¿vos sabés la diferencia entre un ojo y otro normal de paquimetría? ¿Cuánto es significativo? Que yo no sé esa cifra. No te entiendo. O sea que la paquimetría entre un ojo derecho y un ojo izquierdo de una persona, ¿qué variación puede tener? No. Lo que se dice que son 50 micras de variación mañana-noche. Pero guarda que si el paciente usa lentes de contacto, esas 50 micras la va a tener y tiene una fisiología corneal, pero vos se la estás alterando porque el lente de contacto hace que la parte del agua que tiene la córnea, que tiene que salir por adelante del epitelio, no salga porque tenés la lente de contacto. No, ¿Okay? no es la pregunta. La pregunta mía es, entre un ojo derecho y un ojo izquierdo, ¿cuánto sería no lo sé. significativo para decir que un ojo tiene edema? Es que es muy difícil que lo puedas saber porque, por ejemplo, en las distrofias de Fuchs, vos tenés a veces muy asimétrica la distrofia y vas a tener una diferencia importante y por ahí el otro ojo todavía está funcionando bien. Lo que vos tenés que comparar siempre es el mismo ojo. Yo te entiendo, lo que vos me querés preguntar entre un ojo y otro, ¿cuál sería la diferencia? Sí. No la sé. No lo hago de esa manera, digamos, porque los tomo como ojos independientes, a pesar de que obviamente la patología tenemos que unificarla, ¿no? Va bene. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias a todos. Hasta luego.